Hablabas otro día en la Comic Con, aunque era por otro proyecto, de que te gustaba la oportunidad de representar España y su cultura. Qué mejor oportunidad que hacer un torero, que es una imagen que nos ha caracterizado siempre. ¿Cómo fue ese momento cuando te ofrecen este personaje y por qué quisiste hacerlo? Bueno, a mí cuando me llegó esto fue a través de Paco Plaza y bueno, y fueron varios conceptos a la vez, ¿no? Fue Paco Plaza, Disney, de Torero. Esos tres para mí hizo una reacción brutal, explosiva, en la cual me pareció tan atractivo que dije, sí, sí, Disney y algo de torero y tú te encargas. Digo, me parece interesantísimo. Entonces nos pusimos a ver eso y obviamente era un caramelo. ¿Qué te entregaba del maestro, este personaje que ni siquiera tiene nombre, es el maestro? Pues en este caso todo. En este caso me enfrentaba a la nada y me enfrentaba a la nada absoluta. Yo no soy aficionado ni mucho menos a la tauromaquia. Es verdad que participo, he ido varias veces a diferentes corridas de toros por varios personajes profesionalmente, por Camarón de la Isla, que era muy aficionado al mundo del toro y fui a las ventas para ver tal, y Mario Moreno Cantinflas, lo mismo, y fui a México para ver una corrida también, para ver lo que para mis personajes, un apoyo, una herramienta más para construir el personaje. Pero en este caso me encontraba con un torero. Entonces sí que partía de cero, no conocía a ningún torero, no tenía, había tenido relación en la vida con ningún torero, no sabía nada de los toreros, me puse a investigar en YouTube y varios canales, pude conseguir por el archivo de Televisión Española varias cosas, varias entrevistas a varios toreros. Me faltaba, aún no había estrenado Serra su Tardes de Soledad y sí que había podido ver un fragmento de un documental de Fernando León de Aranoa, que ahora no recuerdo el nombre, que hablaba de Sabina, ahora no recuerdo el nombre, bueno, en el que aparecía en un momento dado José Tomás. José Tomás en Aguascalientes antes de salir a torear, que precisamente además le cogió el toro. Ese plano secuencia de, yo creo que 2, 3 minutos de Fernando León a José Tomás, me fascinó esos ojos de José Tomás, al cual yo tampoco, bueno, había oído, pero no conocía ni muchísimo menos, y me fascinó eso. Entonces vi importantísimo el contacto con un torero. Y tuve la enorme suerte, a través de un amigo común, tener el teléfono de Alejandro Talavante. Él fue el que me abrió el mundo del torero, ¿no? Ya en guión, bueno, ya en dirección, Paco me soltó que Óscar Igares iba a estar en un personaje muy importante, algo que me alegró muchísimo por la importancia de tener un torero en el set, pero aún así me faltaba descubrir al torero. Y entonces tuve la suerte de que Alejandro, el maestro Talavante, no solo me abriera su casa, sino su corazón, y estuviéramos hablando durante varias noches y varios días allí en su finca, y que me enseñara de primera mano los toros, qué es lo que le gusta a él de los toros, sus miedos, sobre todo el miedo, que para mí era fascinante y era por lo que este personaje me interesaba tanto, el miedo. De hecho, yo empecé fijándome en otro torero cuando empecé esta producción. Empecé fijándome en otro. Y los ojos se... Daba la casualidad que toreaba ese torero con Alejandro Talavante y los ojos todo el rato se me iban a Alejandro Talavante porque le veía el miedo. Y ese verle el miedo justo antes de jugarse la vida era algo que me fascinaba y que vi muy cinematográfico. Entonces hablé con Paco y decir, voy a cambiar el objetivo de la mentalidad y me voy a ir hacia este señor. Y luego pues tuve la suerte esta que te contaba de ir con él y descubrir una serie de cosas que para mí y para mi cultura están totalmente ajenas, ¿no? ¿Cómo fue verte por primera vez con traje de luces? Bien, bien, me vi muy bien, la verdad, me vi como muy buen tipo, me vi que me quedaba muy bien el traje torero, pero sí que me vi con un problema técnico que era la duración del rodaje, ¿no? El torero lleva su traje de luces como máximo 3 horas y en un rodaje a mí me tocaba llevar el traje de luces 12, 13 horas, día sí, día también, lo cual me provocaba serios problemas de muchos tipos, pero serios problemas que no casaban con el cine. Un amigo mío, Miguel Ortiz y Achero Mañas, que hicieron de torero, me contaron su problema, ¿no? Me dijeron, vas a ver que no te puedes ni siquiera sentar, obviamente ya ni ir al baño ni nada de eso, pero ni siquiera sentar. Comer te va a ser muy difícil. Entonces pedí que el traje me lo hicieran más grande.
¿sabes? Para poder tener más capacidad de movimiento, poderme sentar con un traje torero a las largas esperas que sufrimos los actores, ¿no? Entonces se cambió eso y se adaptó un poquito al cine, ¿no? Hablabas antes de Camarón y ahora estamos hablando del Maestro. ¿Crees que España se lleva bien con su cultura y con su folclore y su tradición? ¿O que nos cuesta a veces...? No, bueno, perdóname, es que España hay muchas Españas y cada España tiene su cultura y su tradición. Entonces, lo que no podemos es intentar convencer a los que su cultura, como los vascos o los catalanes o los gallegos, sus tradiciones son otras, imponer las nuestras o las suyas. Ya yo no sé dónde miro, pero quiero decir que una de las cosas que yo creo que refleja esta serie y que es una maravilla es la multiculturalidad que tenemos en España y que hay que respetarla y que españoles somos todos, pero yo no me parezco en nada a ti. Y mi cultura no es la tuya y a mi bisabuela se la folló otra cultura que a la tuya, ¿sabes? Entonces nuestra herencia genética es distinta. Eso también hace personas distintas y está muy bien. Y cada uno con su riqueza y todos españoles. Pero no podemos generalizar. España no es unicultural. España no tiene una cultura para todos. España tiene un idioma para todos. No. España, y creo que esta serie lo refleja muy bien, está condenada a entenderse porque tenemos una situación muy especial. Mundialmente hablando, tenemos una cultura riquísima que se forja de diferentes culturas y que todas son distintas y obviamente chocan. Pero que así es nuestro país y lo que no podemos hacer es luchar contra eso. Es así como somos y yo creo que esa serie refleja eso. Te pone a un antitaurino y a un taurino con un fondo taurino, pero que no es la realidad, pero para que veas ese conflicto que al final nos podemos entender aunque seamos totalmente distintos. La serie habla también de la suerte y de ese elemento de azar. Tú como artista, ¿qué tal te llevas con la suerte? ¿Hay habido algún momento en tu vida que digas, mira, esto me ayudó? Muchísimos. Yo nací con la suerte. Yo nací con la suerte de tener a unos padres como los he tenido y a un hermano como el que he tenido desde ese primer momento. Por lo tanto, la suerte de nacer en Barcelona, la suerte de nacer y no en un país o en una ciudad donde se pasa hambre, pues he tenido suerte desde el primer momento. Entonces yo considero que la suerte es algo que me toca prácticamente todos los días, todos los días. Entonces sí que estoy muy agradecido a la suerte, sí que sé que la potencia sin control no sirve de nada, como decía aquel spot, sí que sé que hay que trabajar, que la suerte hay que trabajarla también y hay que buscarla, pero hay algunos que nacemos con la suerte pegada en el culo y ese es mi caso. Yo he tenido suerte desde el primer momento. Desde el primer momento y así me creo, ¿no? Me creo un tipo con suerte, siempre lo diré. Yo no soy más ni menos que nadie, pero sí, tengo más suerte que mucha gente, sí. En tu carrera hemos visto un rango muy grande de personajes, pero creo que el Maestro quizás es uno de los más introspectivos. A pesar de que es un mundo muy colorido, tenemos esa cuadrilla que es más explosiva. ¿Cómo ha sido entrar en este proyecto desde otro lugar, otra energía? Hombre, con la observación, viendo al maestro Talavante y a su cuadrilla, viendo esa distancia, viendo ese respeto, viendo esa amistad, esa fraternidad incluso, con la observación. No es algo que yo venía predispuesto, ni mucho menos. Para mí todo era un mundo... Yo vengo del blanco absoluto, en este caso. Entonces, no he podido comparar ni nada de eso. Yo simplemente me he ido con mi pizarra en blanco a apuntar todo lo que allí veía. Y es así. Entonces, eso es lo que he intentado extrapolar totalmente a nuestra producción. O sea, esa relación con su mozo de espadas, esa relación con su peluquero, esa relación con el conductor, esas relaciones yo las vi así. Y de hecho mi trabajo trata de eso, ¿no? De intentar impregnar también mi trabajo al resto de los personajes, ¿no? El entender esa cuadrilla. Y yo creo que eso los actores, y tenía la suerte de tener a Óscar Igares ahí, que vamos, era una garantía porque él vivía eso en persona, por lo tanto era una garantía a la hora que te decía, no, eso no, justo aquí no bebemos agua porque es cuando te tiene que tal, vale, pues quitamos la botella de agua, ¿sabes? Eran pequeños detalles que han ayudado muchísimo a la veracidad de este producto, ¿no? Pues ese es el tiempo que tengo. Gracias, Óscar. No, gracias a ti.